El Banco Central se creó como una entidad privada encargada de operar como un banco comercial, con la contraprestación de atender la deuda externa y financiar al gobierno y efectuar los préstamos a los departamentos. Este banco fue organizado por el presidente Rafael Reyes para la conversión de billetes en pesos oro. Además, en 1913 se resolvió fundar un banco al que se le confiarían las funciones monetarias. Para ello, el presidente Carlos Restrepo celebró un contrato con la Casa Dreyfus para la organización de un banco de emisión, giro y descuento, al que se le denominaría Banco de la República. El primero y uno de los bancos más exitosos que se estableció en Colombia surgió en el año 1870. Se llamó el Banco de Bogotá. El banco fue promovido por un amplio grupo de empresarios y hacendados bogotanos. Se fortaleció y se extendió su ámbito geográfico gracias a la fusión con otros bancos regionales, como Banco del Huila, Banco Social del Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander. Sin duda alguna, esta primera etapa de la banca colombiana fue una de las más exitosas para esta actividad en toda la historia del país. En la primera etapa de la banca central y mientras rigió la Constitución de 1863, el negocio bancario estuvo muy poco regulado y controlado por el gobierno. Además, los bancos se encargaron de emitir sus propios billetes, lo que se conoce hoy en día en literatura como la banca libre. La banca libre se caracterizó por la emisión en forma competitiva por parte de los bancos privados de billetes convertibles a una moneda mercancía como el oro y por la ausencia de barreras a la entrada en el negocio bancario. Entre el año 1870 y 1886, Colombia vivió una era bancaria muy exitosa. Se crearon un total de 34 bancos privados. Es necesario que resaltemos y que conozcamos que durante el periodo en el cual operó la banca libre en Colombia, hubo una estabilidad tanto bancaria como monetaria. El primero y uno de los más importantes sucesos en la vida de la entidad bancaria, dado que no existían bancos en Colombia, fue fundado en abril de 1841 por el señor Judas Tadeo, quien se dedicó a especular con bonos y otros papeles oficiales en negocios de tipo mercantil y de bienes inmuebles. El siguiente hito, y uno de los más importantes, se dio en 1844, cuando se fundó la Caja de Ahorros, la cual quedó liquidada en 1874 debido a un escándalo de mal manejo de fondos por parte de sus directores. Pasaron más de 10 años antes de que se pudiera contar con el primer establecimiento bancario. En 1865 se autorizó la creación de bancos particulares en Colombia. Con el derecho a emitir billetes, se creó el Banco de Londres, México y Suramérica, que se liquidó poco tiempo después. La banca central es un tema muy desconocido para muchas personas. Esta historia es fundamental para la vida de los colombianos. La evolución de las entidades bancarias se ve enmarcada por diferentes crisis, auges y reformas que tuvieron lugar a lo largo del tiempo. Esta historia se remonta a los inicios de 1870. No había un solo banco en Colombia. Hasta esta época, el sistema de crédito estuvo controlado por la Iglesia Católica, por medio de los préstamos hipotecarios, los censos y por algunas casas comerciales. Además, en esta época no circulaban billetes de ningún tipo. El circulante estaba compuesto por las monedas de oro, plata, níquel y cobre. Mediante la Ley 25 de 1923 se creó el Banco de la República como Banco Central Colombiano. Se organizó como una sociedad anónima con un capital original de 10 millones de pesos oro, de los cuales un 50% lo aportó el gobierno y la diferencia fue cubierta por los bancos comerciales que operaban en el país. A esta entidad se le confió en forma exclusiva la facultad de emitir la moneda legal colombiana y se le autorizó para actuar como prestamista en última instancia. Además, se le confió administrar las reservas internacionales del país y actuar como agente financiero del
Historia de la banca en la Edad Antigua. Los bancos se inventaron antes que el dinero. Su historia comienza entre los comerciantes de Mesopotamia desde el año 2000 a.C. Hacían préstamos de granos a agricultores y mercaderes en la ciudad de Fenecia, Asiria y Babilonia. Las operaciones se anotaban en tablillas de barro en templos y palacios, lugares seguros para guardar mercancía. Los depósitos cuestionados por estos protobancos se mantenían inactivos, sin generar ganancia. Mucho antes, en el antiguo Egipto, hace 5000 años, las cosechas se centralizaban en almacenes estanques. La banca en la Edad Media. Desde el siglo IV de nuestra era, en Grecia y en el Imperio Romano, se construyeron bancos públicos, administrados por funcionarios que, además de imprevistos, aceptaban depósitos, órdenes de pago y cambiaban dinero, generando un lucro por ello. En las ciudades griegas del mundo clásico surgen las monedas, fragmentos de metal uniformes acuñados con un valor específico. Debido a su gran variedad, la banca contaba con un especialista para validar su autenticidad. Existen también evidencias arqueológicas de préstamos monetarios en la antigua China e India y del origen de los cheques persias. Entre el año 1100 y 1300 después de Cristo, los caballeros templarios, poderosa orden del militar cristianismo del medioevo, gestionaba la primera banca, activa en la parte europea y Medio Oriente. Recolectaban fondos y administraban posesiones para sufragar el frente bélgico de las cruzadas y defender el cristianismo. La Edad Moderna. Con el paso del tiempo es testigo de la transición de grandes eventos que dieron paso a la época moderna. Los descubrimientos, la colonización de América, la formación de estados europeos, la unificación de monedas e instituciones, las constantes guerras entre ellos, la irrupción del oro proveniente de América, el crecimiento y la posterior decadencia de España, los avances de Inglaterra, Francia y Holanda, la pérdida de la primacía en las ciudades italianas, lejanas de rutas oceánicas y expansión del comercio internacional. Todos y cada uno de ellos son aquellos eventos que intervienen de algún modo a las funciones bancarias. Los Montes de Piedad fue uno de los sucesos de los cuales se vieron desde la época de la Edad Media, donde la Iglesia se basaba en conceptos éticos de hombres de ciencias como Aristóteles, Platón, Catón, Cihueca y algunas doctrinas hebreas, para realizar muchas y diferentes actividades. Entre ellas estaba expresar el abuso por la prohibición del préstamo con interés a la gente pobre, excepto los ricos y extranjeros, actividad que fue considerada por la Iglesia una despreciable usura. Esto fue hasta el siglo XVI. En los inicios de la época moderna se vio la prohibición, donde se pudo observar aquellas consecuencias. Existía una gran necesidad de dinero. El hecho de prohibir el préstamo con interés provocó un freno para el desarrollo económico. La Iglesia se horrorizó ante cientos de asesinatos provocados a los hebreos y ante la visión de una gran cantidad de gente pobre convertida en indigentes. Lo anterior fue un motivo para que la Iglesia se mostrara más tolerante ante tal imposición. Es así que se empezó a crear instituciones que protegieran los intereses de la gente pobre sin el propósito de lucro. Una importante característica de los montes fue que estaban exentos de la obligación de investigar la identidad y capacidad jurídica de contratante. Las pólizas eran emitidas al portador. Aunque contenían la indicación de un nombre, los Montes de Piedad fueron extendidos a diferentes lugares del mundo, pero en algunas ubicaciones no manejaban el mismo nombre de Montes de Piedad, sino simplemente ellos cambiaban el nombre. Esto fue recibido con mucho éxito. Existen 3 montes de Bolonia, que fue el monte de crédito sobre prenda, que fue constituido en el año 1473, el monte de crédito sobre prenda de Ancona,
que fue en el año 1490, el monte de crédito sobre prenda y caja de ahorro de Faenza, constituido el 12 de octubre de 1491, entre otros que se fundaron en ese tiempo. Los bancos, otro suceso muy importante en la Edad Moderna. Los grandes descubrimientos, las grandes guerras y movimientos populares, la moneda de oro que fuera el medio de cambio en los últimos siglos de la Edad Media y sustituida por monedas de plata, y la existencia de las rapiñas provocaron que cambiara el rumbo del desarrollo económico. Los tráficos marítimos cambiaron del Mediterráneo al Atlántico, debilitándose por causa de las guerras el cambio de moneda, que provocó alteraciones por el valor del título y peso de las mismas. Finalmente, los saqueos y robos agravaron la ya difícil economía de los estados europeos. La necesidad económica surgió en forma inmediata. Los príncipes demandaban grandes cantidades de dinero para abastecer a sus soldados con nuevas armas para defenderse en las guerras, mejor conocidas como las cruzadas. A todos los procesos y problemas mencionados anteriormente se une el mercantilismo, que junto con el exceso del crédito llevaron a una crisis general a Europa. Fueron los genoveses los únicos banqueros que resistieron la problemática, ya que crearon el sistema clearing europeo de base internacional, que fuera el progenitor de la Unión Europea de los Pagos. En 1587 se constituyó el Banco de Rialto, que fue aquella respuesta que iba en contra de la sentencia que significaba el tráfico de mercancías considerado como riesgoso y de la prohibición de dar el servicio al Estado. El desarrollo bancario se fue generando poco a poco con la aparición de nuevas instituciones bancarias, mismas que fueron perfeccionando sus funciones, aunque para ello la mayoría solo logró después de un tiempo éxitos a llegar a la bancarrota. Entre estos podemos mencionar algunos bancos muy reconocidos a nivel mundial. Uno de ellos es el Banco de las Divisas de Ámsterdam, el Banco de Hamburgo, el Banco de Rotterdam, el Banco Público de Nuremberg, el Banco de San Salvador de Nápoles, el Banco de Riksbank de Suecia, el Banco de Inglaterra, los bancos de Generale y Royale, el Banco Wiener Stadt de Austria, el Banco de Nobleza y el Banco de los Asignados. Edad contemporánea. Las características esenciales alcanzadas hoy en día en los sistemas bancarios y el desarrollo económico son muy diversas. Se deben a gran medida a la gran expansión. Hoy en día los bancos se pueden encontrar hasta en los pueblos, incluso hasta en las clases socioeconómicas. Se pueden hacer diversas operaciones como cobros, pagos de documentos, impuestos, convenios y muchas cosas más, así como en diversas obligaciones y modalidades operativas en busca de su beneficio y su seguridad. También podemos mencionar las tarjetas plásticas, que representan un medio de pago más cómodo para un gran número de usuarios y desde luego un beneficio para las entidades financieras, ya que esta cuenta con una variedad de entidades para la selección del usuario. Las entidades financieras se han estructurado de tal manera que existen áreas específicas para realizar diferentes operaciones e incluso se especializan en algunos sectores específicos, como el comercio exterior, las inversiones, el ahorro, los préstamos, la vivienda, el crédito para el consumo, leasing, actividades agropecuarias, garantías y muchas cosas más. Todo lo que se mencionó anteriormente se puede decir que es un beneficio para la humanidad en general, ya que este beneficio también ha traído algunos fenómenos como la concentración, la formación de monopolios, la descentralización, que de alguna u otra manera estancan el desarrollo, motivo por el cual han creado otro tipo de organismos que analizan y buscan la mejor solución a los problemas y fenómenos que se atraviesan en la vida de las funciones bancarias. La banca mundial ha evolucionado por las necesidades que el ser humano tiene de simplificar las actividades que en la misma se ejercen. Actualmente la competencia se ha convertido en un reto.
sobre todo para quienes no han podido superar las adversidades que se presentan a través del tiempo. La tecnología es una de las bases más importantes que ha causado desequilibrio para quienes no saben utilizarla a tiempo. Los bancos son instituciones que mucho dependen de ella. Así, la competencia tecnológica se convierte en una herramienta que ha sabido maniobrar y adquirir en forma inmediata para quedar fuera de la carrera que representa mantenerse presente en el mercado. Es aquí donde también se conoce la globalización. Este implica tecnología, competencia, adaptación al cambio, ser emprendedor y mirar de manera preventiva hacia el futuro.